hay muchas luchas que nosotros tenemos, que enfrentamos, ¿cierto? Enfrentamos muchas luchas, batallas en nuestra vida de diferentes clases. Y nosotros siempre vamos a estar enfrentándonos a luchas y batallas. Sin embargo, entre todas las luchas y batallas que peleamos, hay una que vale la pena hacer. Hay una lucha, hay una batalla que usted y yo debemos de tomar coraje y debemos de luchar por ella. Y esta lucha tiene que ver con algo que viene del corazón de Dios. Y esta lucha y esta batalla es la batalla de la fe, la lucha de la fe. Y la lucha que debemos de tener nosotros los cristianos de compartir nuestra fe en Jesús con otras personas. Como dije hace un momento, tenemos muchas batallas y muchas luchas, pero muchas veces a la lucha que desestimamos o la que no le ponemos mucha atención en nuestra vida es esa lucha por mantener y por crecer en nuestra fe y la lucha por compartirla. Y esa lucha es linda porque esa lucha viene precisamente del corazón de Dios. Hoy vamos a ir a una de las cartas de Pablo a Timoteo. Esta es la segunda carta a Timoteo y vamos a ir al capítulo 2 y ahí vamos a ver qué es lo que Dios quiere hoy decirnos a cada uno de nosotros. Vamos al versículo 1, capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Dice así: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Así empieza Pablo esta porción de la carta, este segundo capítulo, diciéndole a Timoteo: tu hijo, esfuérzate en la gracia. Y ahora dice Pablo que tenemos, que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, para poder nosotros adentrarnos en esta lucha, ganar esta lucha y volvernos parte de la lucha de la evangelización que tenemos, que viene del corazón de Dios, entonces debemos de empezar por algo. Y dice Pablo que debemos de empezar por esforzarnos en permanecer en la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo yo empiezo a pelear esta batalla, esta lucha para poder compartir el evangelio del Señor? Empieza conmigo. Empieza en que yo debo de permanecer en esa gracia que Dios me ha dado en Cristo. Ahora, ¿qué es esa gracia? ¿Qué es esa gracia? Porque si Pablo le dice, está instruyendo y dice que debemos de permanecer en esa gracia, tenemos que tener clara qué es esa gracia para poder compartir esa gracia. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, dice Pablo a los Efesios. En otras palabras, la salvación es un regalo de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Ni usted ni yo merecemos el perdón de Dios por nuestros méritos, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de actuar. No merecemos esa gracia. Ahora Dios, como nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesús. Jesús muere por nosotros, toma nuestro lugar, carga con nuestros pecados sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros hiciéramos nada por merecer ese regalo de Dios. Y por eso nosotros ahora somos salvos. Y por eso ahora nosotros tenemos acceso a Dios en Cristo Jesús. Ahora, la lucha de la fe de la que Pablo está hablando no es una lucha pasiva. No es una lucha pasiva. Cuando Pablo dice que debemos de luchar, ¿sí?, la batalla de la fe, que debemos de mantenernos ahí, Pablo no está únicamente hablando de que usted y yo tenemos que cuidar nuestra fe en un rinconcito y mantenernos ahí. Pablo no quiere que nosotros tengamos una fe pasiva que nos beneficia solo a nosotros mismos, porque la fe que usted tiene en Cristo lo beneficia a usted, ¿cierto o no? ¿Está usted de acuerdo conmigo o no?
Su fe en Cristo lo beneficia a usted. ¿Cómo? Obteniendo el perdón de sus pecados. La gracia que usted recibe de Cristo lo beneficia a usted en esa unión con el Padre, en que usted ahora participa del reino. Ahora, una gracia pasiva es aquella que solo sabe eso y se conforma con eso y es todo. Pablo habla aquí de una gracia que es activa. Cuando usted tiene una lucha para compartir su fe, ahí su fe se completa. Es decir, que la fe no puede ser pasiva, solo yo recibiendo el regalo de perdón y salvación y no hacer nada en favor del reino o no hacer nada para que otros conozcan del reino. Pablo dice que no debe de ser así, porque la verdadera fe en Cristo involucra compartir esa fe. Si usted cree que usted tiene verdadera fe en Cristo, si usted siente, usted sabe, más que sentir, usted sabe, no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de fe. Si usted sabe que sus pecados son perdonados y que usted es de Cristo, entonces usted tiene verdadera fe, entonces usted no puede quedarse callado. Usted tiene que compartirla. Una auténtica fe se comparte. Nadie puede decir yo soy cristiano y tengo fe en el Señor Jesús si yo no comparto mi fe. Dios nos quiere enviar como misioneros. Sí, usted no necesita ser pastor como yo, no necesita haber ido al seminario no sé cuántos años y todo eso, no. Usted tampoco necesita conocer una gran cantidad de la Escritura, ser un doctor en la Escritura, no. Usted puede compartir su experiencia con el Señor, usted puede compartir los versículos bíblicos que usted sabe, pero sobre todo usted debe de compartir su experiencia con Dios, su experiencia con Dios, cómo ha sido su experiencia con Dios, cómo Dios ha cambiado y transformado su vida por la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo vayamos como misioneros al mundo. Ahora, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, yo quiero que ponga mucha atención en este versículo 2 del capítulo 2 de segunda de Timoteo, es 2, para que no se le olvide. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, para que se quede con usted ese versículo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, le dice Pablo a Timoteo. Muy interesante. Pablo acá está haciendo una afirmación de manera pública. Y lo que Pablo está diciendo es que Timoteo ha sido llamado al ministerio pastoral. Y Pablo está instruyendo a Timoteo como pastor de su iglesia, ¿sí? De la iglesia de Cristo, para que ahora vaya Timoteo a enseñar a otros que están listos. Le pide a Timoteo que instruya a otros cristianos fieles, cristianos fieles, ¿sí? Para que ellos ahora vayan a enseñar a otros. ¿Sí ve usted cómo es aquí la cadenita? El pastor de Timoteo, ¿quién es? Pablo es el pastor de Timoteo. Timoteo instruye ahora a este joven pastor para que él vaya y comparta el evangelio y para que instruya a otros fieles, dice Pablo, en esa palabra, para que estos fieles ahora vayan y multipliquen el mensaje. Es decir, lo que Dios quiere de su iglesia, hermanos, es que usted se vuelva un multiplicador de la palabra de Dios, del evangelio de Jesús con otros. Esa es la pasión, ese es el corazón que Dios tiene para con nosotros. Por eso yo insisto, si usted dice que usted es cristiano porque usted tiene fe en Cristo, la fe en Cristo lo lleva a usted a compartirla con otros. Entonces, Pablo usa 3 analogías para que este joven pastor Timoteo pueda comprender esta situación y pueda enseñarla a otros. Entonces yo quiero que usted ponga atención hoy a estas 3 analogías
que Pablo le da a Timoteo, porque esto ayuda a entender cómo y por qué nosotros, todo el pueblo de Dios, no solo los pastores, sino que ustedes también puedan compartir ese mensaje de esperanza y salvación. Porque yo estoy seguro que usted quiere llegar un día a la presencia de Dios y usted no quiere llegar solo. Nosotros los cristianos acá en los Estados Unidos de América, no me refiero solo aquí a Vida y Fe, a esta iglesia, sino a nivel general, el cristianismo acá se ha enfriado de una manera muy marcada. ¿Sí? La gente cada vez se encierra más en sus propias necesidades, en su propio mundo, en su propia visión de la vida. Y el cristiano sí va muy cómodamente a las iglesias y muchos cristianos ven muy cómodamente el servicio en línea también, lo cual está bien, no está mal. Es parte de nuestra formación, nuestra vida, nuestra adoración a Dios. Pero la iglesia es muy cómoda, es muy cómoda. La iglesia no está pensando en aquellos que están allá afuera. ¿Sí? Y Pablo da tres formas en las que, tres ejemplos en los que nosotros podemos entender mejor cómo es ser ese enviado, cómo es ser ese discípulo del Señor que comparte su fe. Así que si usted tiene dudas, pastor, yo no estoy muy seguro cómo compartir mi fe, entonces hoy usted va a aprender estas tres herramientas para que usted lo haga. Y quiero enfatizar nuevamente eso, usted no tiene que conocerse la Biblia de pe a pa, no tuvo que haber ido a un seminario, no. Es compartir su experiencia con los demás, su experiencia en Dios. Es dejar que el Espíritu Santo le escuche, le use a usted, ¿sí? Y que otros escuchen de usted al Espíritu Santo a hablar y convencer. Sí, muy bien. Entonces, la primera analogía que usa Pablo es, número 1, sufre como buen soldado. Eso es lo primero. Si tú quieres que tu fe se manifieste como Dios quiere que tu fe se manifieste, en hechos y no solo en palabras, entonces tienes que aprender a sufrir como un buen soldado. ¿A qué nos referimos? Pablo dice, tú por tu parte, versículo 3 y 4, tú por tu parte sufre penalidades. Imagínate lo que le está diciendo de entradita a este joven pastor. Lo primero que tienes que hacer y enseñarle a tu congregación es que debes de pasar penalidades. Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? Esa palabra nos incomoda, esa palabra nos hace desacomodarnos de la vida que tenemos. Agrega, pasa penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo, alguien que pertenece a la milicia de Jesús, tiene que estar dispuesto, ¿sí?, a pasar en determinado momento penalidades por causa del Evangelio de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que nosotros como soldados de Cristo debemos de ser fieles en seguir la orden, el mandato de Jesús, de compartir su evangelio. Ahora, esto puede ser que traiga para nosotros algún sufrimiento. Sí. Muchos misioneros hoy en día están sufriendo penalidades por compartir el mensaje. Y nosotros en los Estados Unidos de América no nos gusta desacomodarnos, ni que nos digan, ni que nos aconsejen, nada. O sea, nosotros acá somos demasiado autosuficientes. Las penas que se sufren en este país comparadas con las de otro país no se pueden comparar realmente. Ahora, tú debes de considerar estas palabras de manera personal, sin voltear a ver a los demás. Y es que un soldado está dispuesto a ser fiel ante las órdenes del comandante, del coronel, del que esté, del mando superior. En este caso, el mando superior de nosotros es Jesús. Entonces, hoy nos podemos formular
por lo menos dos preguntas. Yo no sé si tú has sido un soldado fiel, que no le importa el sufrimiento, que no le importa desacomodarse con tal de compartir el mensaje. No lo sé. Pero de todas formas, estas son dos preguntas que podemos hacernos hoy. La primera, ¿qué excusa tienes para compartir el evangelio? ¿Qué excusa tienes hoy? No sé la Biblia, ya expliqué hace un rato, no necesitas conocerla toda. Necesitas compartir lo que ya conoces de la Escritura. Necesitas compartir tu experiencia en relación a la Escritura y en relación con Jesús. ¿Qué excusas tienes hoy? Sí. Otra pregunta que podemos hacernos hoy: ¿qué obstáculos vas a tener que vencer para compartir el mensaje de salvación? Hay obstáculos que a lo mejor tienes que vencer. La timidez a veces es un obstáculo. Pero un soldado, por muy tímido que sea, cuando le dicen, ve y haz esto, él va y hace esto. Porque sabe quién se lo está pidiendo. Y no va a arriesgar su carrera militar, ni va a arriesgar a que lo metan al calabozo. Él lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué obstáculos tienes hoy? Yo siempre he escuchado a estos pastores que yo casi no conozco de la Escritura. Ese obstáculo no lo puedes poner más. Es que soy tímido o tímida, pastor. Un soldado de Cristo obedece órdenes. ¿Sí? Yo en muchas ocasiones he tenido que vencer la timidez. Aquí donde me ven parado todos los domingos, ahí donde me ven cantando, ahí donde me ven en las redes sociales o como sea, yo he tenido que vencer la timidez. Porque la timidez no te puede frenar de ir a compartir el evangelio, la palabra, tu experiencia. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que tú consideres que está siendo un obstáculo, ¿sí? Cualquier excusa que tú tengas, debes de hacerla a un lado y de ahora en adelante comportarte como un buen soldado. Otro de los grandes problemas de la milicia de Jesús hoy en día es la comodidad. La comodidad no nos deja precisamente desacomodarnos. Un soldado no puede pensar en estar cómodo todo el tiempo. Un soldado se tiene que desacomodar, y si tiene que ir a pelear la batalla y tirarse al piso con el fusil, con la metralleta, y se tiene que ensuciar las rodillas, lo va a hacer. Lo va a hacer. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cuánto más debiéramos hacer eso? Porque hay una urgencia en nuestro mundo, porque la gente se está perdiendo, porque muchos están muriendo hoy sin Jesús, y nosotros seguimos cómodamente dando excusas y dejando que los obstáculos nos frenen. Segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo y a la iglesia: lucha como un atleta. Aprende a luchar como un atleta lo hace. Versículo 5. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente, dice Pablo. Aquel que no lucha legítimamente como un atleta no puede ser coronado. O sea, si tú no te preparas como hacen los atletas para ganar la competencia y corres esa carrera, tampoco puedes ser coronado. ¿A qué se refiere aquí coronado? Bueno, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, cuando habían atletas que competían, les ponían una corona ¿se acuerda usted? De laureles, y así los coronaban al campeón. Por eso Pablo usa eso en el contexto de él, ¿sí? Entonces, la vida cristiana requiere una lucha legítima, no una lucha que está en la mente, o no una lucha que yo pienso que la iglesia debe hacer, pero no yo. Error. Tú eres la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes.
Eso es hasta triste y gracioso a la vez. Cuando yo oigo a personas decir, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Y acaso tú no eres de esta iglesia? ¿Acaso tú no eres iglesia? La iglesia no son los hermanos. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia somos nosotros. A nosotros es a los que Dios está llamando a compartir nuestra fe con otros. Y ese es otro problema de la iglesia hoy. Siempre queremos que alguien más haga el trabajo. Siempre queremos que alguien más vaya y comparta. Yo no. Ahora, nosotros también un día recibiremos la corona de la vida. Y esa corona de la vida no se puede ganar con una fe a medias, con una fe que no es una fe total. Y le voy a explicar en qué consiste eso. Cuando tú tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, tú sabes que el Señor Jesucristo va contigo y que es el Señor Jesucristo, con lo que ha hecho en ti, lo que va a convencer a las demás personas, tú no. Entonces la fe requiere tener fe en que Jesús te acompaña, en que Jesús es el que hace la obra, aunque muchos se nieguen a escucharla. Así que la carrera de la fe no se gana encerrado uno en sí mismo. Si tú sigues ahí encerrado en ti mismo y no quieres hablarle a otros, y no quieres, es que yo ya le hablé a mi familia, háblale al compañero de trabajo, vuelve a hablarle al miembro de tu familia, hazlo de una manera diferente, no lo acuses. Es otro problema de los cristianos. Nos encanta acusar a la gente. Lo que hacen, lo que no hacen, lo que son, lo que no son, lo que comen. Nos encanta acusar a la gente. Pero primero tenemos que vernos nosotros, no verlos a ellos, nosotros. ¿Sí? Entonces no podemos seguir poniendo esos pretextos. Y número 3, dice Pablo que debemos de ser como un labrador, como un campesino, como alguien que siembra. Dice Pablo, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Ustedes quieren ver frutos? ¿Ustedes quieren ver más personas que aman a Dios? ¿Más personas que sirven al Señor? ¿Más personas que están caminando hacia el cielo? Bueno, para participar de esos frutos, ¿sí?, tenemos que ser como un agricultor. ¿Sí? No se puede disfrutar de ningún fruto si el agricultor no siembra, no cuida, no riega. El agricultor no puede participar de los frutos. Para que una persona participe de los frutos, primero tiene que aprender a abonar la tierra, tiene que aprender a sembrar, tiene que aprender a cuidar. ¿Qué pasa hoy en día también? Y esto es una estadística, y yo conozco a muchos pastores. Llega gente nueva a las iglesias y la gente no se siente bienvenida. O la gente en algunos casos se siente abrumada porque de repente no saben cómo conectar. Entonces, ni una ni otra cosa, ni abrumar a una persona tanto que la ahogas, ni hacer sentir a la persona que llegó a un planeta desconocido. Sí. Entonces, para disfrutar de los frutos de ver más personas convertidas, más personas adorando a Dios, más personas con una transformación en su vida, entonces tenemos que tomar la actitud, dice Pablo, de un labrador, de un agricultor, para ponerlo en un contexto más actual, de un agricultor que cuida eso. Así que salgo con esto, nos vamos a mover hasta el versículo 11. Dice Pablo, esta palabra es fiel. Y esto quiero que usted ponga atención. Yo quiero que usted se vaya hoy con esto. Porque si usted logra que esta palabra no se quede en sus oídos, ni solo por un tiempito en su mente, sino que esta palabra baje al corazón, entonces usted va a poder percibir el corazón de Dios para con otros. Dice el versículo 11, esta palabra es fiel, si morimos,
con Él también viviremos con Él. Si morimos, ¿con quién? Con Cristo. Es decir, si yo muero a lo que frena que yo comparta, a mis temores, si yo muero a lo que me importa la vida de los demás, mientras yo tengo ya muchos problemas, podrá usted decir. Pero si usted muere a esas cosas, entonces usted va a aprender a vivir con Él, con Jesús. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Cuando usted muere a esas cosas que impiden que usted comparta, que usted sea testimonio con su ejemplo, usted también va a poder vivir con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la recompensa. No se crea que siempre la recompensa va a ser acá. Algunas veces nos vemos recompensados acá, en esta tierra. Otras veces usted no se va a ver recompensado acá. Pero usted se va a ver recompensado en el Señor. ¿Sí? Eso tómelo en cuenta. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Un día usted va a estar allá en el reino de los cielos. Usted va a estar allá con el Señor. Si lo negamos, también Él nos negará. Eso está fuerte. ¿Cómo negamos hoy a Jesús? Con nuestro silencio. Porque ¿de qué le sirve a un cristiano tener una vida de mucha oración, venir a la iglesia, pero nadie más en el mundo sabe lo que el cristiano hace? Ni a quién le ora, ni a quién adora, ni por qué ora, ni por qué adora, ni por qué es seguidor. ¿Sí? Entonces, estamos de una manera negando nuestra fe. Por eso dice la Escritura, Él también nos negará. Ahora, el versículo 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Eso téngalo por seguro. La fidelidad de Dios no depende de su fidelidad. Eso es lindo, es algo que usted puede compartir con los demás. Es un problema. A mí no me gusta ir a las iglesias porque hay un montón de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque a mí no me gusta. Yo conozco a Dios a mi manera. Yo sí creo que Dios existe, pero a mi manera. Aún ante la infidelidad, Dios es fiel. Y por eso, como Dios es fiel, podemos tener la certeza de que su palabra es verdadera, que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel para cumplirlas. Y eso nos debe dar a nosotros siempre seguridad. Así que el Señor bendiga hoy su palabra, te bendiga a ti y considera estas palabras, compártelas con otros para que otros conozcan de tu fe. Tu fe no puede quedarse acá, en el asiento de la iglesia. La fe se comparte allá afuera. ¿Sí? Y no depende de ti tampoco la conversión de los demás. Depende de Dios, de la palabra de Dios. ¿Sí? Que el Señor te bendiga hoy. Amén.